Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Abrigaditos en casa, supongo que está feo el día. No sé dónde viven ustedes, pero acá se mojó todo. ¿Viste? Por eso tengo prendida la chimenea. Ya. A ver, don Diego, también va entrando. Ti, 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 ti. Em, Ahí estamos. A ver, em, bueno, lo primero, qué rico que estén, ¿no? Qué rico que estén ahí como para escucharlo a uno y conversar y ver los temas como para ir progresando en lo que son los contenidos y las materias. Había un trabajo que hacer, si ustedes se acuerdan. Varios ya lo hicieron, ya lo entregaron. Igual hay gente que está pendiente. Entonces, no me acuerdo ahora los nombres, los tengo por ahí anotados en alguna parte, en algún libro, ya se me fue, se me perdí. Pero en el Classroom es como medio curso nomás el que entregó. Por lo tanto, todos los demás, recuerden, había que tomar algún punto de eso de, o de en la rueda, o del cuento y redención, hacerle una interpretación, hacerle una visión como de cuál es la crítica social, cuál es el conflicto que el tipo quiere representar metafóricamente, narrativamente o artísticamente, cuál es el problema y opinar. ¿Cachai? Por último, opinar. ¿Ya? Siempre es importante tener una idea, una opinión, una expresión, un argumento sobre algo que se nos plantea. Eh, Así que todos los que falten, avíspense, apúrense, porque estamos a 1 de abril. Y ya mañana, aunque sea feriado, le voy a mandar a UTP la evaluación, pues si ya nos mandaron la rúbrica, la plantilla para que la llenemos, entonces ahí hay que empezar a llenar. Con concepto, logrado, no logrado, ML, mediano, más o menos, poquito, tal vez quizás, lo que sea, pero como concepto. Y tenemos que empezar ya a hacernos la idea que la materia que viene toda es con evaluación más numérica. Ya, escala 1 a 7, porque tarde o temprano vamos a volver a clase. Yo, ay, Dios, eso de poder ver gente en vivo y poder tocarla y decirle, ¡oh, ser humano! Como lo más entretenido, lo más deseable. Claro, en un principio habían dicho, había circulado la información desde la alcaldía, ¿cierto? Desde que el 15 de abril volvíamos a clases presenciales. Pero, pucha, llegó la cuarentena, pues. Entonces, aquí tienes que estar pensando por lo menos en un mes, desde que empezamos hasta el final. Entonces, yo no sé, al final, si volveremos presenciales el 15 de abril, el 20, el 30, no sé, pero como el mundo, yo siempre digo la misma historia, siempre digo que el mundo es redondo para que uno dé vueltas, ¿okay? Y no se complique la vida, porque si uno se pone cuadrado va a andar a puros cabezazos con las murallas. Así que no, redondo nomás, demos vuelta, flexibilidad ante todo, adaptabilidad, sea lo que venga. Aquí vamos a estar, ya, sea lo más choro. Que venga nomás lo que venga, punto. El día que sea. Así que, pero con eso en mente, hay que recordar que las cosas hay que entregarlas, hacerlas igual, y van a tener nota igual. Así que, los que estén pendientes, hagan el trabajito y mándenlo al plazo. Ojalá hoy. Sí, porque ya mañana tengo que Profe, mandarlo. Entonces ya mañana no vale nada. Nada de lo profe, que llegue después de mañana vale. Eh, profe, sí. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar alguna cosita? yo, Pregunte, don Diego. me pasa que no estoy en el Classroom, al parecer. ¿Cómo es posible? Espérate. Hay una forma de meterse que tiene que ver con el código. Sí, Le mandé a todo el mundo eh, la invitación por correo, pero a veces los correos son porfiados y no hacen caso. ujú, Segundo, espérate, lo voy a escribir en el chat. Se lo voy a escribir a todo el mundo que está en la reunión, por si acaso. Eh,
FEXWHRT. Ahí está. First, es el código Classroom Historia Profe James. Ahí está. Gracias, profe. FEXRT. Qué raro que no tenga número. Curioso. Bueno, en el azar del algoritmo sale una cuestión sin número. Y ahí enchúfense nomás, está todo, y todo lo que venga también va a estar ahí. Yo no sé si ustedes han conversado mucho algo con sus profes respecto de cómo va a ser el sistema. Se supone que vamos a tener un sistema híbrido, mitad de curso un día, mitad de curso el otro, el Classroom se va a seguir usando igual. Lo que sí creo que es algo que se está evaluando mucho es si las clases grabadas se van a subir al Classroom o si vamos a seguir grabando las clases. Esto. Hay como duda respecto de eso. Como quien dice, aquí va a haber que ponerle empeño a conectarse, dado que, según entendí, había harto material y apoyo a través del PASE, a través del PI, a través del ministerio, a través de la corporación de computadores, tablet y conexiones, así que ojalá las cosas resulten y tengamos todos la capacidad de conectarnos y BTR no se caiga, y en fin, tanta cosa que necesitamos para que el sistema sea perfecto. No quita las clases presenciales, el contacto humano, que ojalá podamos tenerlo luego. Ya, aunque sea forrado en plástico, pero no importa, es bueno verse, es bueno saludarse. Así que vamos a llegar a eso, yo sé que sí. Alguna vez, sí, vamos a llegar. Bueno, el tema es que hoy día hay que empezar la unidad 1. ¿Ok? Y en el caso del segundo medio, la materia corresponde a siglo XX. Recuerden ustedes también, pueden sapear su libro, mírenlo, agarren el libro ese que se supone ya deben tenerlo, ese que viene con hartos monos raros en la tapa, etcétera, que es el libro nuevo, y mírenlo, familiarícense con él, así como voluntariamente, como quien ve una teleserie turca, así, ¿cachai? Empezáis como a mirar el capítulo, así, mira, ciertas cosas que van pasando, y vamos a tenerlo a mano siempre como, más que nada como material de apoyo, de dónde sacar contenido. Tenemos 2 horas a la semana y normalmente eran 4. O sea, te da la idea de que acá en esta clase no se puede hablar de todo ni pasar todo. Yo me voy a concentrar en lo básico. Mucha cosa va a quedar como reducida o expuesta o derivada a leerla del libro, ¿cachai? Como contenido, anexo, auxiliar. ¿Por qué? Tu libro con el segundo básico, que es muy básico el libro, muy fome, muy denso, no entiendo. Ya, eh, no le tengas miedo, lo que pasa es que hay que agarrarlo de a poco. ¿Ya? ¿Sabes lo que pasa? Es que primero hay que explicar, y explicando se entiende. Y una vez que se entiende, después tú lees algo más extra y queda clarito. O sea, nadie se tira al mar sin saber nadar. Aquí el primero es que vamos a lo básico. Y es lo que trato de hacer acá. Por eso es súper importante que estén cachando bien la explicación de las cuestiones. Mira, nosotros tenemos que ver el siglo XX. Bueno, la día Cintia. Eh, y en ese siglo XX hay que mezclar muchas cuestiones. Como les decía, si lo vieron en el libro o se acuerdan de cómo eran los libros anteriores, viene mezclado. Hola, James. Sí, la tía Cintia, ¿cómo está? Yo me voy a meter ahora así de repente nomás para pasar la asistencia y después me desaparezco y después me voy a aparecer No te de nuevo. preocupes, eres como el fantasma que da vuelta por Sí, ahí, como el fantasma del gracias, liceo. Felipe. Nosotros en historia, acuérdense que siempre aparecen los libros mezclados, historia de Chile con historia universal. O sea, tampoco la llaman universal, que es ridículo, es más grande. Es historia de Europa, o historia de Occidente, o de la cultura occidental. Eh, Así que
esa mezcla es lo que tenemos que primero entrar a entender, descifrar y no complicarnos con ella, sino que cachar que todo lo que pasa afuera tiene consecuencias acá adentro. O al revés, todos nuestros procesos internos tienen alguna inspiración o influencia, conspiración por último, de cosas que pasan afuera. Eso es inevitable. Entonces, eh, se supone que nosotros tenemos que partir como con la Gran Depresión, pero antes de eso, tengo que explicar primero los conceptos de la vieja ideología, que sería el liberalismo. Luego explicar la crisis de ese liberalismo, que sería, por una parte, la Primera Guerra y por otra parte, la Gran Depresión. ¿Ya? Pero para eso tengo que explicar y partir por el liberalismo. ¿Se acuerdan? Vamos a hacer una cosa bien básica. Eh, Ay, ojalá alcancemos, porque siempre me demoro tanto hablando de esta cuestión. Pero ¿sabes qué? No importa, porque por último la idea es que todos queden bien claritos con las ideas. ¿Ya? Primero, desde la Revolución Francesa se habla mucho de liberalismo, pero la idea es mucho más antigua. ¿Ya? El liberalismo ya lo encuentras tú presente en la independencia de Estados Unidos, que ocurre más de 10 años antes de la Revolución Francesa, y lo encuentras en muchos ideólogos políticos ingleses y en las reformas de Inglaterra siglo antes, así que ya. Pero aquí, primero la imagen. El concepto de libertad. La lámina ilustra una ceremonia muy típica en la época de la Revolución Francesa o de la República Francesa después de que le cortaron la cabeza al rey, que era esta cosa ceremoniosa, fiesta pública de andar sembrando árboles. Qué rico, qué bacán. Pero no era una cuestión ecológica, no, no, ese pensamiento todavía no existe. Sí es una cosa simbólica de la libertad del hombre. Mira, en el cuadrito que está arribita a la izquierda, te dice un poquito la idea. Hay cosas que nosotros somos. Esas son nuestra verdad. No se puede negar la verdad, porque eso está en nuestras raíces. O sea, yo tengo, mira, yo puedo pretender muchas cosas, pero resulta que tengo un tono de piel, tengo una herencia genética, tengo una herencia cultural, tengo un pasado familiar, tengo una religión heredada, tengo un pensamiento político, tengo en base a mis costumbres, en base a mi familia, en base a mi influencia, o sea, todo yo soy producto de lo que había antes de mí y que me construyó, como soy, como pienso, las influencias que tuve, lo que pasé en mi infancia, cómo me educaron mis padres, cómo me educó la sociedad, la escolaridad que tuve, todo es mi pasado. Es mi raíz, son mis cimientos, ¿ya? Pero en este caso se utiliza el sinónimo de las raíces del árbol porque son la verdad, son lo que soy. Eso me construyó a mí, que vendría siendo el tronco del árbol. Pero nada de lo que tuve antes tiene que ver o debe influir en lo que seré después. Es decir, yo como árbol puedo hacer crecer mis ramas para donde quiera. Y por eso las ramas del árbol simbolizan la libertad. Voy para donde quiero. Si quiero voy derecho para arriba, si quiero me desparramo, si quiero me cuelgo, da lo mismo. Esa es la libertad que te da los derechos del hombre. ¿Cachai? Tú puedes tener una raíz, puedes tener tu verdad, de donde vienes, pero tú, que eres el tronco, puedes crecer para donde quieras. Y ese crecimiento para donde quieras se llama libertad. Lindo, ¿cierto? Amoroso. Preciosa la idea. Ahora, nos vamos a dos caballeros que pensaron sobre el liberalismo. Está David Hume y está Adam Smith, ambos ingleses. Bueno, no, Adam Smith viene de Escocia, un poquito más arriba, con el patio trasero de Inglaterra. Ya. Pero sí, son contemporáneos, eh, no sé si amigos, porque los dos hablan de cosas muy distintas. David Hume se va por el lado de la política, ya, el liberalismo político, que en este caso es súper interesante. Y Adam Smith se va por el lado económico.
que es la parte que más nos interesa a nosotros, porque es lo que corresponde a la base de lo que tuvimos como siglo XIX y siglo XX inicial, y que entra en crisis, ya. Crisis que se llaman Primera Guerra Mundial y Gran Depresión del 29. Y eso es como la sepultura del liberalismo. Luego viene otro tipo de sistemas, muchos sistemas alternativos, fascismo, nazismo, estalinismo, keynesianismo, populismo, etcétera, hasta que nos damos vueltas en el aire muchas veces y volvemos a caer a finales de los 70 en el neoliberalismo. ¿Ya? Pero antes de saber cómo es el hijo, veamos cómo es el padre, el liberalismo. Hume es un tipo que se va por el lado político, como dice ahí, punto de partida del liberalismo y todas las ideas sobre política, sociedad y organización que vendrán después. Habla de que también es el papi del pensamiento laico. El pensamiento laico deben entenderlo como aquel pensamiento que no tiene influencia religiosa. Ese pensamiento político que dice que el ser humano se basta a sí mismo, se organiza a sí mismo y no tiene que meter la religión en la política. Es como... Ay, a ver, ya, hagámoslo. Ya, denme ideas. Denme ideas de religión metida en política, metida en la ley. ¿Te ubican o no? El casamiento igualitario es pecado. ¿El casamiento qué? El casamiento de dos personas del mismo sexo es pecado. Ya. ¿Dónde podemos ver esto? Mira, ¿dónde se nota esto del Estado laico? Un Estado con influencia religiosa obviamente prohíbe el matrimonio de gente del mismo sexo. La ley, fíjate bien la diferencia. Puede que la ley no lo reconozca porque es una cosa nueva y las leyes tú sabes que son siempre antiguas. Por lo tanto, si tú vas, por ejemplo, a la definición del Código Civil chileno, dice clarito que matrimonio es una unión, un contrato solemne entre un hombre y una mujer. Lo dice. Entre un hombre y una mujer. No prohíbe lo otro. No prohíbe el matrimonio igualitario. Lo que pasa es que no lo permite, que es diferente. Porque fue hecha así la ley hace 150 años atrás. Diferente a aquellos países que expresamente dicen se prohíben las uniones de personas del mismo sexo, que tenemos casos patéticos, como el caso de Rusia. Pero si te vas más al extremo, puedes decir que se castiga la unión. No es que se prohíba, sino que se castiga, te fijas, vas profundizando en el odio, por así decirlo. Entonces tú dices, se castiga la relación de personas del mismo sexo. Y tú sabes muy bien que hay lugares de este planeta donde ese tipo de relación se castiga con cárcel, se castiga con latigazos o se castiga con la muerte. Péguense un viaje turístico a Arabia Saudita y van a saber de qué estoy hablando. Entonces, claramente ahí tú ves que la religión influye, determina, manda qué es lo que pasa en la vida civil o en las leyes de un país. Un país laico te diría, perdón, aquí todos los ciudadanos son iguales, hagamos una legislación sin basarnos en lo que diga o no diga la religión. Porque la religión es algo personal de cada uno. Entonces, no puede ser que lo que uno cree sea impuesto a otro. Porque entendamos, muchas veces las religiones también piensan distinto en muchas cosas. Si yo converso con un obispo católico, es bien diferente a conversar con un obispo anglicano. Súper diferente. Entonces, ¿y para qué vamos a decir un obispo luterano de estos protestantes alemanes? O creo que un pastor testigo de Jehová. Es muy distinto lo que voy a escuchar de uno y de otro. Entonces el Estado lo que hace es resolver y decir, ¿saben qué? La religión es algo personal de cada uno y el Estado empezará a operar y a hacer cosas desde puntos de vista humano, de la razón humana, de la lógica, del bien común, y por lo tanto somos laicos, sin influencia religiosa. Eso a veces queda en la pura declaración.
porque Chile es un país laico desde 1925. O sea, mira, fíjate la siguiente comparación. Chile es un país laico, declarado desde 1925, cuando se hace la constitución de ese año, del 25, y se separan Iglesia y Estado. Y en este país hubo muchas cosas que se hicieron con un pensamiento laico. Por ejemplo, ahora que está tan en discusión el tema del aborto, en Chile había ley de aborto, había. Desde 1930 había ley de aborto. Y se borró, se eliminó en 1989. La dictadura, cuando estaba a punto de irse, dijo, no, esta cuestión no me gusta. Y como eran tan católicos, dijeron, no, no aborto ninguna causal. Ahora hay que reconstruir todo, pero Chile siempre tuvo ley de aborto. Pero sin embargo, Chile nunca tuvo ley de divorcio. Entonces ahí se nota un poquitito que aunque seas laico, igual hay una influencia de la religión. Po. Ustedes estaban muy chiquititos, pero uno recuerda cómo fue la discusión en este país cuando se aprobó la ley de divorcio. No, que la familia se va a destruir, que Chile va a entrar en crisis, se va a acabar el planeta, acabo de mundo. Y aquí estamos. Siempre decían, no sé, ley de divorcio, la gente va a correr a divorciarse. De veras que es deporte la cuestión. Obvio, porque había en Chile se caracteriza por tener un montón de relaciones de pareja que no son formales. Y muchas veces tienen que ver con que si te casas una vez, después costaba mucho. Mejor dicho, no podías divorciarte. Había que anularse. Entonces mucha gente dejaba votar al marido, dejaba votar a la señora, hacía otra vida, aunque legalmente seguía casada con otra persona. Éramos así de enredados. Entonces, bueno, pero en el fondo lo que Hume plantea, por favor, las decisiones, las leyes deben ser inspiradas en el sentido común, en la búsqueda del bienestar social, en lo que sea mejor para todos, no en la religión. ¿Ya? La religión a veces trae puro problema, sobre todo cuando hay diferentes opiniones. ¿Ya? Que unos quieren una cosa, y otros dicen que esa cosa es pecado, y otros dicen que esa cosa es libertad. Ay, no, la cosa, pelean entre ustedes, ese asunto es privado. El Estado verá lo que es mejor para todos. Ahí viene el tema de lo laico. Y por supuesto también habla, y una cosa bien práctica, que si recuerdan algo de la Declaración de los Derechos del Hombre, en Francia dice normar las conductas individuales y colectivas de la sociedad, pero para la convivencia, porque los seres humanos necesitamos normas. Hay un derecho básico, la libertad, pero todos sabemos que la libertad no es absoluta. Ningún derecho es absoluto, ninguno. Pueden tener límites. Usted me dirá, pero profe, ¿y el derecho a la vida? Tiene límites, po. Y el derecho a la vida, esos límites pueden ser fijados por la ley. Por ejemplo, países donde existe la pena de muerte. Por ejemplo, países que te mandan a sus soldados a la guerra. ¿Mm? ¿No es perfectamente legal mandarlos a la guerra y acaso no van muertos ahí? Entonces, no me hablen del derecho a la vida, que sea absoluto. No. El mismo Estado a veces empuja que la cosa no sea así. Pero fíjate bien que lo que el tipo plantea es que los límites a tu libertad tienen que ver con la convivencia. O sea, tenemos derecho a hacer lo que sea mientras no se afecte la convivencia. De ahí viene una vieja pelea, que la he explicado en todas partes, pero para que se entienda. Desde la Edad Media, no, mucho antes, mucho antes. Yo creo que desde Aristóteles viene la gran duda. El ser humano, ustedes mismos háganse la pregunta. ¿El ser humano es bueno o es malo? ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Ser bueno o ser malo? ¿Qué creen ustedes? No hay mucha idea, parece.
Dependería de alguna circunstancia, ¿no? Depende de la circunstancia. Mm, Profe, yo no ya. creo que haya un bueno ni un malo. ¿Saben ustedes? Han pasado em, han pasado miles de años, preguntándose esta cuestión, y yo siento que ustedes de repente dan la respuesta más lógica de todas, porque a veces nos gusta, esto es lo mismo que la teoría económica, la teoría política, en general siempre nos gusta el absoluto, y al ser humano le gusta esto de decir, no, si esto es así, no, po, eh, siempre las cosas depende de las circunstancias, depende de la época, depende del lugar, depende de todo. Sí, les voy a explicar brevemente para que nos hagamos una idea, pero ¿por qué es importante saber esta cuestión? Porque como dije en un curso anterior, esta pelea, esta discusión de si el ser humano es bueno o es malo, es el puntapié inicial de muchos partidos de fútbol. Es el punto de partida, la piedra fundacional de muchos edificios. ¿Ya? Es el primer metro de muchas maratones, o de muchas carreras. ¿Cachai? Esta pregunta. Porque tendrán súper influencia en cómo organizamos el Estado después, o cómo entendemos el Estado y la sociedad humana después, simplemente por el hecho de que si creemos que el ser humano es bueno o creemos que el ser humano es malo. Si no es una pregunta tan al lote, y así como ya cabros pensemos a ver si están despiertos en la pantalla, no. Mira, yo puedo decir que el ser humano es bueno por naturaleza, y puedo decir que tengo pruebas de eso. Porque si soy arqueólogo o soy aficionado a la arqueología, sé que cuando se encuentran restos fósiles, esqueletos de gente muerta hace millones o miles de años atrás, específicamente estoy hablándome de cosas que se encuentran en Europa, Alemania, sobre el hombre de Neandertal, que siempre lo vemos como el primo primitivo, ¿ya? A diferencia del Homo sapiens, que somos la cadena inteligente, se supone, pero hay ciertos primos en la raíz en este arbolito de la evolución, y entre ellos el hombre de Neandertal. Y de repente los arqueólogos han encontrado cosas interesantes, como que a veces eh, un esqueleto muestra una antigua fractura juvenil, y sin embargo ese esqueleto es el de un hombre adulto. Significa entonces que ese hombre alguna vez se quebró la pierna, y sin embargo alguien tuvo que cuidarlo, tuvo que alimentarlo, cargarlo, cazar por él, y el tipo se recuperó y pudo reintegrarse. Y se supone que la sociedad neandertal era primitiva, se abandonaba a la gente, era una sociedad de sobrevivencia y el tema del sentimiento no existía. Es súper contradictorio lo que se dice con la evidencia. Y si me voy más allá, encuentro otras evidencias, por ejemplo, el de un esqueleto que muestra deformaciones, producto de enfermedad degenerativa de los huesos, que hicieron que ese personaje, esa persona, no tuviera mandíbula o no la desarrollara bien, significaba que no podía masticar. Y sin embargo, aún con esa imposibilidad de masticar y alimentarse por sí mismo, ese esqueleto era el de un hombre mayor. Significa que alguien en esa sociedad o ese grupo se preocupó de alimentarlo, de masticar por él, cuidarlo hasta que llegó a mayor. Eso a mí me está diciendo que esa sociedad humana conocía la solidaridad, conocía la empatía, ponerte en el lugar del otro, y conocía el amor. ¿Cachai? Solamente esa evidencia arqueológica, más allá de cualquier teoría que me pegue, la evidencia me está diciendo, oye, aquí está demostrado. Esta gente tenía sentimientos, tenía amor, se cuidaban entre ellos. ¿Dónde está el conflicto? Entonces, eso me hace pensar a mí que el ser humano es bueno por naturaleza. El problema viene
Cuando yo amo a mi grupo, cuido a mi grupo, naturalmente, y ahí viene otro concepto que hay que definir, esa cosa del derecho natural. Esta cosa que naturalmente sabemos que debe ser así. Nadie me lo dice. Yo sé que algo debe ser. Hay excepciones, obvio. Pero yo sé que lo normal es que los padres cuiden a los hijos. Lo normal es que las madres los amamanten, los críen, los eduquen, los formen. Lo normal es que los padres, te estoy hablando de Neandertal o de cavernícola, ¿ya? Lo normal es que los padres salgan, cacen animales, vuelvan, traigan el sustento. De ahí viene esta cosa de los roles masculino, femenino, que ya está muy descrito en los libros eso y alguna gente también lo pone en duda. Hay cosas que se supone deben ser así. Yo cuido a los míos. Y los míos puede que no sean solo mis hijos, son mis sobrinos, mis primos, mis hermanos, mis abuelos. Es mi grupo. Naturalmente, tiendo a crear grupos. Tal vez lo voy a llamar tribu o banda. No, metámosle tribu mejor. Y somos felices y nos cuidamos entre todos. Somos buenos. El conflicto viene cuando, por ejemplo, mi grupo quiere ir a un manantial a tomar agua y aparece otro grupo que también quiere tomar agua de ese manantial. Porque ahí aparece el conflicto, la competencia. Entonces, ¿qué ocurre? Puede que derive en un enfrentamiento, ¿ya? Y el que más fuerte pega gana. O puede que derive en una cooperación. Y ese es el origen de la sociedad humana, la cooperación entre diferentes grupos. Porque una cosa es la tribu. Todos nos conocemos, todos somos, aunque sea parientes lejanos. Pero cuando aparecen las sociedades humanas, son muchas tribus que se ponen de acuerdo en vivir juntas. Entonces, en cierta forma, aparecen las reglas. Lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Pero apareciendo las reglas, después aparecen las jerarquías. ¿Quién gobierna? ¿Quién obedece? ¿Quién va a hacer la ley? ¿Quién va a ser el ejército? ¿Quién va a ser el campesino? ¿Quién va a ser el esclavo? Y esa jerarquía es lo que te produce los conflictos humanos. Y en donde aparecen los que quieren tener más, los que resultan que no tienen nada y son explotados y bla, 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 bla. Y aparecen las primeras sociedades humanas, como en Mesopotamia, que tienden a ser esclavistas y toda esa estructura. Entonces, al final de cuentas, después de todo el discurso, me doy cuenta que resulta que el ser humano que era bueno fue corrompido por el sistema. Eso me da origen a algo. Como te dije, es el puntapié inicial de muchas cosas. Por ejemplo, el pensamiento anarquista. Cuando te ponen una frase que dice sin Dios ni ley. Es como la misma fuente. No digo que sea eso, digo que tiene una fuente, un punto de origen, una idea que despertó algo. Y es lo mismo, porque siempre te dicen el ser humano debería vivir en comunidad, de organizarse, porque esto de los países son fronteras artificiales que dividen al hombre y nos llevan al conflicto, y la ley explota al hombre, la religión esclaviza al hombre, y bla, 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 porque el ser humano es bueno y debe ser libre. Eso es pensamiento anarquista. Pero si me voy un poquito más a lo moderado, cuando veo la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre, y digo que el primer derecho es la libertad, estoy diciéndole al ser humano, sé que eres bueno, por eso te doy libertad, porque sé que lo vas a hacer bien, sé que nos vamos a cuidar. Cada vez que tú ves un movimiento que tiene carácter democrático o le está otorgando libertades al ser humano, detrás está el pensamiento de que ese ser humano es bueno. Cuando eliminaste la esclavitud, sea en 1860 Estados Unidos, o después empezaste a hablar del tema de los derechos civiles de la población negra, darles el derecho a voto, recién en 1960 en Estados Unidos. Lo que estás pensando es que los negros son personas igual que tú. Bueno, hablemos de estadounidenses, ¿no? Que tienen derechos, que tienen libertades, que tienen garantías, no son gente que se va a ir a colgar al árbol como los monos, por favor. O sea, estás diciendo
ese ser humano es bueno. Cuando le estabas dando el derecho a voto a los jóvenes, es que los jóvenes son gente nueva, gente preciosa que puede aportar muchas ideas. Démosle el derecho a voto a la gente joven. ¿Estás confiando que el ser humano es bueno? O cuando a mitad de siglo dijiste, démosle el voto a las mujeres. No, si no va a quedar tanto la embarrada, si las mujeres no son tan locas. Po. O sea, abriste, multiplicaste por 2 el número de votantes en este país, porque confiaste en esas mujeres, de que igual se iban a comportar como seres civilizados, ciudadanos con derecho a voto. O sea, dijiste, el ser humano es bueno. Cada vez que tú hablas de, o pones primero la libertad, estás diciendo que confías en que el ser humano es bueno. Cada vez, fíjate bien, cada vez, ay, va a ser un poco pesado esto, pero cada vez que tú dices que un criminal merece un juicio y si va preso debe ser rehabilitado, tú detrás estás pensando que esa persona es buena. A diferencia del otro que dice, no, ese gallo hay que matarlo, pena de muerte, mátenlo al tiro, sin siquiera haber hecho un juicio, ya están pidiendo pena de muerte. Ese está pensando que la persona por naturaleza es mala. Ni siquiera esperé a que hubiera un juicio, ya lo condené por redes sociales. Y tengo un montón de viejas con carteles afuera pidiendo pena de muerte a alguien que ni siquiera ha sido juzgado. Y que parece, como muchos casos, que no era nada culpable. Entonces, por eso te digo, ojo, porque si me voy al otro lado, de la gente que jura que el ser humano es por naturaleza malo, y la ley es la que lo controla, la ley es la que le ordena hacer cosas buenas, entonces ahí encuentro por qué existen las dictaduras, donde por la fuerza se me impone una conducta. ¿Por qué existieron las monarquías absolutas, donde este rey que me juraban que Dios quería que fuera rey, imponía sus leyes, su voluntad, gobernaba como quería y nadie podía decirle nada? Porque ¿quién puede decir nada si el rey, Dios lo puso ahí? Po? Debe ser el único bueno entre todo el grupo, y los demás somos todos malos, tenemos que obedecer. Las tiranías, los sistemas, cada sistema de gobierno que niega la expresión, que te prohíbe pensar distinto, el fascismo italiano, el nazismo alemán, el estalinismo en la Unión Soviética, Pol Pot en Corea, Pinochet en Chile. ¿Cuál es la idea? El ser humano es malo. Si lo dejamos solo, solo va a hacer cosas malas. Aquí se necesita mano dura, se necesita control, se necesita autoridad, policía, toque de queda, porque el ser humano es malo. Hay que controlarlo. Entonces, por eso te digo, esta idea de definir si el ser humano es bueno o es malo, no es tan simple. Hay dos corrientes que te dicen que el ser humano es bueno y por lo tanto hay que dejar que haga. Y otra corriente que dice que el ser humano es malo. Por lo tanto hay que tenerlo siempre bien controlado. No sé. Yo creo que mejor lo discutimos a las 11, porque se nos va a cortar. Así que a las 11 seguimos con este tratado y nos vamos a lo económico, que es lo más importante para nosotros. ¿Ya? Así que, amorosos, los dejo y nos vemos en un ratito. Chao, James. Sí, Chao, ay, sí. Carlita. Chao, Chao, Santita. cariño. El caso del chacal. El caso del chacal de Nahuel Toro. Ahí tenemos un caso. Bueno, nos vemos más ratito. Vayan a tomar un desayuno, no sé, prendan la estufa.